En el marco de la Semana de las Artes, sean ustedes bienvenidos al segundo coloquio interno de maestrantes. A continuación, los alumnos de la segunda generación de la Maestría en Patrimonio Cultural de México presentarán los avances de sus proyectos. Muchas gracias. Buenas tardes. Como parte del segundo coloquio interno de la Maestría en Patrimonio Cultural de México y en el marco de la Quinta Semana Internacional de las Artes de nuestro instituto, presento mi proyecto de investigación, María Guadalupe Suárez y sus vistas arquitectónicas de la Ciudad de México en 1882 y 1883, activación de un patrimonio fotográfico desde los lugares de memoria. La tutora principal de la investigación es la doctora Rebeca Monroy. Mi nombre es Elizabeth Chávez Serrano y curso el tercer semestre de la maestría. A continuación, describo brevemente mi proyecto. Esta investigación busca revalorar la figura de María Guadalupe Suárez, la primera fotógrafa en montar un estudio propio en la Ciudad de México en 1881. Esto para conocer con mayor profundidad su papel en el campo de la fotografía y rememorar su valor testimonial en la historia de la ciudad de finales del siglo XIX. El problema radica en la poca información publicada sobre la autora, de quien se sabe apenas hace poco tiempo gracias a la recuperación de una parte de su producción fotográfica. 8 de sus imágenes, que son vistas arquitectónicas, es decir, postales fotográficas como esta, constituyen la fuente principal de mi estudio y se encuentran en la Fototeca Nacional del INAH, como Patrimonio Fotográfico de México. El objetivo general de la investigación es determinar el papel de Guadalupe Suárez como fotógrafa de vistas de finales del siglo XIX en la Ciudad de México, para activar su patrimonio fotográfico a partir de los lugares de memoria que genera. Así, surge la interrogante: ¿cómo activar este patrimonio decimonónico a través de sus lugares de memoria? Para responder a esto, se realiza un análisis comparativo de la obra de Suárez y la de algunos de sus contemporáneos, en busca de diferencias y similitudes significativas para la definición del papel de la fotógrafa. También se compendia la mayor información posible sobre la autora, su vida, trabajo fotográfico y contexto en fuentes documentales para definir sus lugares de memoria. Finalmente, se diseña una propuesta de contenidos para una página interactiva con la intención de divulgar los hallazgos de la investigación y revalorizar a la autora como pionera en su campo. La hipótesis es que María Guadalupe Suárez es una fotógrafa de valor significativo en la historia de las vistas de la Ciudad de México de finales del siglo XIX. Abordar su caso desde los lugares de memoria activa su patrimonio fotográfico y reivindica su papel inaugural en el ámbito laboral de las mujeres fotógrafas. Se plantean 4 abordajes principales al objeto de estudio, que se entrelazan y están aplicados bajo la perspectiva de género. Tenemos, en el campo de los estudios de la imagen fotográfica, distintas teorías de análisis visual. Especialmente me baso en el trabajo de Laura Castañeda, quien ha estudiado el caso de nuestra fotógrafa por primera vez, así como en José Antonio Rodríguez y Rebeca Monroy con su visión desde la fotohistoria. Para el estudio de la foto como patrimonio cultural se acude nuevamente a las propuestas de Monroy y también de Juan Miguel Sánchez Vigil, así como a distintos teóricos sociales y del patrimonio cultural y al historiador Pierre Nora. En el ámbito de la gestión del patrimonio cultural me apoyo en Cuetos y Prats principalmente. Se utilizan 2 metodologías. Para la investigación documental se acude al análisis de fuentes primarias y secundarias a lo largo de todo el proceso del proyecto y se realiza un estudio comparativo de las vistas fotográficas en los niveles sintáctico, semántico y pragmático. En cuanto al estado del arte, en 2011 se conocía una sola imagen de Guadalupe Suárez, la cual fue expuesta en una muestra sobre las pioneras de la fotografía en México y publicada también por José Antonio Rodríguez. En 2013 y 2015, Laura Castañeda dio a conocer sus investigaciones sobre la fotógrafa y su trabajo, analizando ya 10 de sus vistas arquitectónicas. También en 2013, la Fundación Mafre con el MUNAL incluyeron otra imagen de Suárez en la exposición México a través de sus fotografías. Para 2016, Valencia y Carreón, junto con un grupo de investigación coordinado por Fernando Aguayo, dieron a conocer que existen en total 21 objetos fotográficos asociados a Suárez, con 15 imágenes o tomas diferentes, de las cuales se realizó un minucioso estudio técnico.
Y la más reciente exhibición de Suárez fue en la muestra titulada A la par, Mujeres y Fotografía, curada por Mayra Mendoza Avilés en 2019. La estructura del trabajo inicia con la conceptualización sobre el patrimonio fotográfico, los lugares de memoria y el patrimonio arquitectónico que retratan las vistas. En el segundo capítulo se presenta a la fotógrafa a través de su contexto histórico, social y cultural y se describe desde el ámbito del patrimonio la situación del conjunto de vistas. En el capítulo 3, concerniente al análisis visual, se definen los criterios del estudio comparativo, se rescatan las diferencias y similitudes significativas y se identifican los lugares de memoria en torno a Suárez y sus vistas. En el último capítulo, Activación de un patrimonio decimonónico en el siglo XXI, se explica el sentido de poner en movimiento estas imágenes para revalorizar a la autora y difundir su trabajo. En este contexto se propone la organización de los hallazgos de la investigación en formato de página web interactiva, basado en los llamados lugares de memoria que rodean a María Guadalupe y a su trabajo. Finalmente, se analiza la información obtenida, se presentan los resultados finales, se exponen las conclusiones de la investigación y se presentan las fuentes consultadas. En este momento se cuenta con un capítulo concluido para revisión y otro en proceso. El ya concluido se titula ¿Quién es María Guadalupe Suárez? Reseña biográfica, contexto histórico, social y cultural y situación patrimonial de sus imágenes. En primer lugar, se integró una cronología con los datos disponibles sobre la autora y su trabajo, identificando aquellos con los cuales fuera posible establecer conexiones para indagar sobre su contexto histórico, social y cultural. Entre los puntos destacables está que la época de producción de sus imágenes coincide con el periodo presidencial de Manuel González, que gobernó México entre el primer y segundo mandato de Porfirio Díaz. Las vistas de este periodo atestiguan de una manera particular cómo este momento histórico incidió en la arquitectura de la ciudad. Los propios espacios donde estaban, e incluso aún están, algunos de los edificios fotografiados por Suárez, también aportan claves para develar parte de su historia. Por ejemplo, al hacer un mapeo de estos espacios, junto con el estudio y domicilio de la fotógrafa, que se conocen gracias a publicaciones de la época, podemos tener una idea de los lugares donde se formó como pintora y fotógrafa. Veamos. Esta fue la traza urbana de la Ciudad de México en 1881. La mitad de los espacios representados en las vistas que se estudian aquí, así como las direcciones de negocio y de la casa de Guadalupe Suárez, enmarcan una zona específica en el centro de la capital, donde es posible ubicar dos de las primeras escuelas de arte de la ciudad y del país, la Academia de San Carlos y la Escuela de Artes y Oficios. Indagar sobre estos espacios de formación ayudó a visualizar aspectos relevantes en torno a la educación de las artes y a la educación de las mujeres en la Ciudad de México a finales del siglo XIX, encontrando contrastes entre ambas escuelas en cuanto a objetivos, cuerpo docente, condiciones de estudio y admisión diferenciada de estudiantes por género y condición social. La diferencia por género también destaca en el ambiente laboral en el que se desenvolvió Guadalupe Suárez. Su estudio fotográfico fue el único asociado a una mujer entre los 18 registrados en la ciudad entre 1883 y 1884. Esta fue una situación que cambió lentamente, pues luego de poco más de una década, en el primer censo realizado en nuestro país, se registraron apenas 2 mujeres como fotógrafas en contraste con los 537 hombres que ejercían esta profesión en el Distrito Federal. En la literatura sobre el tema, se registra que para el segundo censo en la historia mexicana se contaban 30 fotógrafas en toda la República, 4 de las cuales estaban en la Ciudad de México. En el aspecto legislativo que se relata en la literatura, destaca el hecho de que en el mismo año en que Suárez montó su estudio, el Estado mexicano había concedido a las mujeres adultas solteras los mismos derechos que a los hombres. Pero en 1884, debido a la renuencia de la sociedad mexicana ante la presencia de mujeres en el ámbito público, se modificó de nuevo el Código Civil, cito, para disminuirlas como sujetos de derecho al incrementar los parámetros de la subordinación legal femenina para con sus maridos, padres e incluso hijos, al imposibilitarles, por ejemplo, la contratación y administración directa de bienes. Infante 2013. Finalmente, cabe subrayar 1884 como un año clave en la construcción de la historia laboral y personal de Suárez, ya que en él se concentran los siguientes eventos. La modificación al Código Civil, que las vistas estudiadas están fechadas entre 1882 y 1883.
la existencia de un registro de matrimonio cercano a los cálculos aproximados para su nacimiento, en el cual se dice que la contrayente de 25 años era huérfana. Este dato coincide con una de las publicaciones de la época sobre la autora. Y el último elemento es un vacío de información respecto a la dirección que en 1883 se identificó como domicilio particular de la fotógrafa, donde recibía las suscripciones a su álbum, y que también se asoció al fotógrafo Jesús Álvarez en 1883 y en 1885, así como a la firma Gómez Flores y Pacheco en ese último año. En cuanto a la situación patrimonial de las imágenes, segundo apartado de este capítulo, se realizó un breve diagnóstico basado en la cadena lógica para la intervención en el patrimonio cultural, destacando que este conjunto de vistas ha sido abordado como patrimonio desde distintas visiones. Por su valor de antigüedad como monumento histórico de México, también por su valor documental como patrimonio fotográfico de México, por integrar el acervo de la Fototeca Nacional. Allí han sido abordadas desde la valoración histórica del patrimonio en los estudios previos, especialmente de Laura Castañeda y José Antonio Rodríguez, y desde la valoración estética por Castañeda también y por Carreón y Valencia. Aunque estas imágenes no cuentan con una declaratoria específica como patrimonio cultural, están resguardadas por el INAH, son susceptibles de restauración en caso necesario y están disponibles para la investigación y realización de exposiciones. El capítulo en proceso se titula Patrimonio fotográfico y lugares de memoria, una visita al patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Aquí se definen los conceptos patrimonio fotográfico, lugares de memoria, patrimonio arquitectónico, con los cuales se aborda el problema planteado. Y también se hace un acercamiento al panorama de las vistas arquitectónicas en la Ciudad de México a finales del siglo XIX para contextualizar el caso. Así termina mi primer informe de avances. Muchas gracias por su atención.